un sujeto murió al enfrentarse a otro hombre a cuchillazos. Ante el incremento de la delincuencia en la ciudad de Lima metropolitana, diversos medios de comunicación han optado por poner mayor énfasis en las noticias policiales. Era una lucha sin cuartel, una pelea desmedida a punta de golpe y machete. Uno de los canales televisivos que ha elegido este tipo de notas es el Grupo ATV, porque a lo largo de las emisiones de sus noticieros emiten gran porcentaje de notas policiales. Da la impresión de que el país puede ser un país inseguro, ¿no? Yo creo que negatividad, más que precaución, negatividad, que para asustar a la gente. Que me psicoseaba y como tengo hijos, pues me enfermaba todo lo que había en la calle. ¿Por qué esa casa televisora apuesta por ese tipo de informes? ¿Es ATV un canal sensacionalista? Se abalanzó ante el asaltante, quien se encontraba armado. Es la tenaz oposición que este hombre ofrece ante un peligroso delincuente quien a toda costa busca deshacerse de él. ¿Afecta a la salud mental el consumo excesivo de notas violentas en la televisión? Están enajenando a la población, es decir, las personas piensan de que el mundo es así, que el mundo es de matar, ¿no? De amenazar, de chantajear, de extorsionar los cupos y toda forma de conducta psicopática. ¿Cuál es el verdadero propósito del periodismo? El periodismo es una profesión cuyo propósito fundamental es informar los diferentes hechos o acontecimientos de manera veraz y objetiva, ya sea a través de la radio, los diarios, la televisión o las redes sociales. Tanto los comunicadores como los periodistas tenemos la enorme responsabilidad de ser ese conducto regular de llevar dicha información con mucha responsabilidad y ética. Si bien es cierto, podríamos decir que los casos de robos, asaltos, extorsiones y sicariatos han incrementado en los últimos años en Lima metropolitana, pero ¿realmente los noticieros informan sin sensacionalismo? Cuando caemos en el morbo, cuando caemos en el amarillismo, y en decir que la sangrecita vende, ahí es el serio problema. Y es allí donde creo yo, no solo en el Perú, sino en otros medios de comunicación a nivel regional, hemos caído lamentablemente. El periodismo de alguna forma como que ha descendido ciertos niveles, cierta estofa, al determinar ese tipo de contenido para sus audiencias. Yo creo que sí, porque la característica de ese noticiero es mantener de una u otra forma el rating, sobre todo en las noches. Entonces, de una u otra forma necesitan mantener la audiencia ahí que está ya permanente y que deja un rating alto. Entonces muchas veces recurren ellos a lo que es el morbo, el sensacionalismo, que es lo que de una u otra forma llama la atención, porque estás compitiendo además ya con las redes sociales. Según reportes policiales, la criminalidad ha ido en aumento en estos últimos años, sumándose los ciudadanos extranjeros a la ola delincuencial que ya existía en nuestro país. Esto ha conllevado a que muchos ciudadanos se sientan inseguros e inestables emocionalmente, debido a su alto contenido de violencia, generándoles diversos cuadros psicológicos. Porque hoy en día lo único que sale son puros crímenes, asaltos, o las subidas de precios, ya eso ya no, ya loca uno, ya no estar escuchando todos los días eso y nos tiene con los nervios de punta porque uno ya no puede salir. Yo me siento insegura en la calle, me siento insegura por motivo de todo lo que veo en la noticia, entonces a mí ya eso me enferma. Como dije antes, ver noticia a mí es donde ya me choca mucho y cuando yo estoy en la calle, mismo lugar, me da miedo por el robo. La gente ya vive con el temor y el miedo y en realidad se nos está haciendo como algo costumbre ya, ¿no? No solamente es una reacción, es un espectro de patologías, por ejemplo el pánico, ¿no? O sea, el miedo excesivo, el otro es la depresión, el otro es las ideas homicidas en venganza, ¿no? El otro pues también puede ser ideas suicidas, porque la persona se siente impotente y como tiene depresión, entonces aparecen los instintos inconscientes de la autoeliminación. Y el otro es la inseguridad ciudadana, ¿no? La gente se siente insegura y tiene miedo a salir a la calle, alucinan pues que tales movimientos, tales gestos de la gente ya tienen que ver con amenazas, chantajes, extorsión, sicariato. Los noticieros top más sintonizados a nivel nacional se suman a esta crisis psicológica que actualmente sufren muchos peruanos. Creo que sí, ¿no? Es una realidad que lo podemos ver al día a día
no solo al darte la noticia y contarla como una realidad, sino que se puede evidenciar que hay más malas noticias que buenas, ¿no? Y pues en el tema pues policial mucho más, pues, ¿no? Nos podemos dar cuenta en los noticieros. Muchos de los contenidos que se emiten en los principales noticieros más sintonizados según Ibope suelen caer en el sensacionalismo, ya que existe actualmente una guerra titánica por el rating. De alguna manera se genera morbo, se genera... lo que pasa es que también depende del tratamiento que uno le da a la noticia. Hay diarios que son más amarillistas, hay diarios que son más centrados, hay diarios que son ultramente conservadores. Yo creo que allí la unidad, o sea, la unión de 3 factores podrían darnos un nuevo producto, porque la gente sí necesita ser informada de estos hechos que también forman parte de la realidad social. Muchas veces ya los noticieros están optando por el amarillismo porque no están captando el público de antes. Si ustedes se dan cuenta, ya el porcentaje de televidentes que hace 2 o 3 años tenía la televisión, hoy en realidad no es ni siquiera el 50% de eso. Se ha bajado de manera notoria y necesitan de una u otra forma sí optar tal vez por el amarillismo. Hay un abandono de lo que son los valores éticos, de los valores morales, y la sociedad se ha vuelto psicopática, o sea, una sociedad gobernada por los antivalores. ATV, América, Panamericana y Latina son los principales protagonistas en esta guerra. Los centros de noticias de estos canales de señal abierta han adoptado por las noticias policiales por el alto contenido sensacionalista que suelen darle muchos puntos de rating en las emisiones de sus noticieros. Y un promotor de discoteca se salvó de milagro de morir luego de que un sicario le disparara y por la espalda. El hecho ocurrió. Si bien es cierto, muchos de los canales mencionados emiten sus notas policiales en un horario de protección al menor, también es cierto que no hay una protección a los televidentes adultos que sintonizan sus noticieros. Bueno, la televisión, o sea, los medios de comunicación, su primera función es la información, ¿no? Y eso se está perdiendo porque prevalece más bien la desinformación, ¿cierto? O también el sesgo, o sea, el ocultamiento. Se oculta lo positivo y se privilegia lo negativo, lo patológico, la violencia. Esa es una función de los medios, es la información, pero una información imparcial que no ocurre en nuestra sociedad. En ATV Noticias, edición central, podemos ver un claro ejemplo del contenido sensacionalista que emiten. Un gran porcentaje de todos sus contenidos periodísticos suelen ser policiales, ya sean notas locales, nacionales o internacionales. Robos, asaltos, sicariatos y extorsiones suelen ser las principales noticias que emiten, dejando un segundo plano temas políticos y en un olvidado plano las noticias positivas. Yo creo que deberían de un poquito equilibrar, ¿no? Dar las noticias que existen, pero también mostrar buenas noticias, ¿no? Porque no todo es malo, ¿no? Yo creo que el Canal 7 piensan en los niños y los otros canales no, porque más hay espectáculos, no se preocupan por los niños porque más veo que hay puras novelas o muchas cosas que no interesan. Y la tercera función de la televisión, de los medios de comunicación, sea prensa hablada, escrita o televisiva, es generar paradigmas, ¿no? O sea, difundir los paradigmas que existen en la sociedad, por ejemplo, en el mundo intelectual, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la honestidad, en el mundo de la que es la integridad familiar. Entonces, eso es lo que debería hacer los medios de comunicación: informar, educar y potenciar, difundir los valores positivos que existen en la sociedad. Según los especialistas, las notas policiales tienen una influencia relevante en la salud mental, porque podría generar diversos problemas mentales en las personas. Yo creo que las personas se están dando cuenta de cuánto influye el ver malas noticias de manera diaria, ¿no? Y continua. Escucho muchos casos y me dicen, ¿no? que señorita, yo ya no veo noticias porque salgo predispuesta a tener miedo en la calle, si subo a
ya ando con temor, ¿no? Ando ya predispuesta a tener miedo, ¿no? Por eso recomiendan evitar sintonizar noticieros con alto contenido de violencia, porque podrían volvernos inestables emocionalmente. Recuerde que todo en exceso siempre será dañino para la salud.